Buenas tardes, chicos. Con la profesora Florencia hemos decidido realizar este video que les servirá como resumen al momento de rendir su examen final de Introducción a la Geografía. Para comenzar, hablaremos de los campos de la geografía. Recordamos que la geografía tiene un campo científico, un campo educativo y un campo de acción. Referido al primero, podemos decir que lo académico se distancia de las necesidades y problemáticas de la sociedad. En el mismo se debate la teoría, el método, la definición del objeto de estudio de esta ciencia. En cuanto al campo educativo, en la actualidad se enseña el territorio en forma compleja, analítica y crítica. La geografía se incorpora como ciencia social en los programas de estudio, poniendo énfasis en la enseñanza de problemáticas presentes en el territorio, creando en el alumno un espíritu crítico y la capacidad de comprender los fenómenos que afectan a la realidad. Y por último, en el campo de acción, el geógrafo asume un compromiso con la comunidad, convirtiéndose en un actor social que busca transformar las problemáticas que perjudican a la misma. Muchas gracias, profesora Maricel. Ahora analizaremos las corrientes de la geografía. La primera corriente es el positivismo. Fue fundada por Augusto Comte. Él mismo pensaba que las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies se podía aplicar a cualquier área de conocimiento. Esta corriente afirmaba que los fenómenos sociales dependían del orden de la naturaleza. Se negaba al hombre como constructor de su propia realidad. Debido a las críticas que recibían las numerosas investigaciones geográficas y la falta de credibilidad de la ciencia, hace que durante el siglo XVIII la geografía adoptara esta corriente. Hacia fines del siglo XIX nace una de las corrientes más polémicas y criticadas de la mano de Russell, como lo es el determinismo. Esta corriente planteaba que el propósito de la geografía era el estudio de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente. Russell estableció una metodología que buscaba entender las explicaciones científicas bajo un esquema de causa y efecto, explicando que el medio físico influenciaba las actividades humanas, que dependían absolutamente de éste. Como contraposición a esta corriente determinista, surge una nueva corriente, que es el posibilismo. Esta corriente es impulsada por Febvre. La misma considera las características de la vida regional como posibilidades frente al ambiente natural y a su forma de explotación. Este cambio vino dado por la introducción del historicismo, quien considera que las ciencias humanas no pueden explicarse a través de leyes generales. En su lugar, trata de la realidad como un fenómeno sociocultural. Es así que esta corriente da origen a la geografía regional. Los estudios e investigaciones de los geógrafos pasaron a considerarse como estudios regionales, convirtiéndose así en una ciencia de síntesis que estudiaba las relaciones entre el ser humano y el medio, donde el geógrafo tenía como misión identificar, delimitar y realizar informes de cada región geográfica que visitaban. A raíz de las corrientes geográficas ya explicadas por la profesora Florencia, tenemos momentos epistemológicos en los cuales se reconocen 5 periodos que han traído diferentes enfoques. En el primer periodo, desde 1870 a 1940, aparecen las geografías del medio natural, el hombre y el Estado, consideradas puente entre las ciencias naturales y las humanidades. Por un lado, la geografía tradicional o clásica, la geografía regional y la geografía humana aparecen en Francia y usan las interpretaciones de la historia. Por el otro lado,
las geografías naturales o naturalistas, que usan las interpretaciones de las ciencias naturales y la biología. El segundo periodo va desde 1950 a fines de 1960. Aparecen en este periodo las geografías del espacio y las localizaciones, que desplazan a la región y comienzan a ocuparse de las regularidades espaciales a través de los enfoques de la geografía cuantitativa, la geografía neopositivista, la geografía teorética, la geografía sistemática y la geografía nomotética. En un tercer periodo, que data de 1960 a 1970, se dan las geografías del sujeto y los lugares, que trajeron como enfoques la geografía humanista, la geografía de la percepción y el comportamiento y la geografía del sujeto. Las mismas modificaron las ciencias sociales con el descubrimiento de las percepciones subjetivas de la realidad. El cuarto periodo se da en la década del 70. En el mismo, las geografías críticas y radicales aparecen basadas en las teorías de izquierda como las de Marx, Engel y Kropotkin. Estas se centran en las problemáticas sociales. Por último, en el quinto periodo, sucedido en la década de 1990, surgen las geografías contemporáneas como la geografía cultural, la geografía económica, la geografía política y la geografía social. Todas se centran en las prácticas materiales y simbólicas de los sujetos.